colectivos se creó en el marco de la rehabilitación comunitaria, reconocimos varias cosas. Primero, que las comunidades, los sujetos de reparación colectiva no habían podido realizar sus duelos, es decir, en el marco del conflicto armado, los actores armados coartaron los procesos de duelo y no permitieron la expresión de prácticas de duelo tan comunes como enterrar los muertos. No permitieron llorar, no permitieron a las comunidades reunirse para expresar la solidaridad frente al dolor. Entonces esa era una de las razones que vimos y que nos llamaba la atención frente a qué vamos a hacer con esto. Veíamos que la rehabilitación requiere una atención al sufrimiento, pero una atención no médica, sino por el contrario una atención que responda a las necesidades de las comunidades, los grupos y las organizaciones desde sus propias creencias, desde sus propias prácticas, desde sus propias cosmovisiones de cómo manejar el dolor cuando se pierde la vida de un ser querido y cuando se pierde la vida de un ser querido de manera violenta. Para la implementación de este componente es necesario tener en cuenta o como punto de partida el diagnóstico del daño psicosocial que se realiza previamente, en donde se evidencian los daños que dan cuenta de la imposibilidad o de la dificultad que tuvieron las comunidades para realizar sus duelos. Es importante que se tenga en cuenta que estos daños tienen que ver no solo con la muerte de personas, sino con la separación o con la pérdida, con haber tenido que dejar sus territorios, lugares significativos, objetos significativos. Entonces todo esto se tiene en cuenta en el diagnóstico del daño psicosocial. Es necesario tener en cuenta que este componente tiene dos metodologías, una que son grupos de apoyo mutuo y la otra que tiene que ver con prácticas de afrontamiento colectivo. En estas dos metodologías hay que crear un escenario de confianza con las comunidades para poderlas desarrollar. Entonces hay un escenario que es prácticas de afrontamiento colectivo, en donde es necesario que con las comunidades recuperemos las prácticas propias de la comunidad para afrontar el sufrimiento, para despedir a los muertos, para establecer la pérdida y la separación de lugares y de objetos y de relaciones significativas. Y es necesario que se tenga en cuenta en el tema de grupos de apoyo la posibilidad de crear un escenario de vinculación emocional en el grupo basado en la confianza, en la responsabilidad, en la confidencialidad, en el respeto, que permita generar un escenario distinto a otros grupos de trabajo, que implique que este es un grupo distinto, que es un grupo de apoyo en donde vamos a hablar del dolor, pero también vamos a hablar de la resistencia presente en el marco del conflicto armado. Para la conformación de los grupos de apoyo es necesario también tener en cuenta la creación de un espacio que tenga ritualidad y que tenga simbolismo, es decir, la creación de un espacio especial que permita hablar del sufrimiento y que permita hablar de la resistencia en un marco de confianza y de apoyo. Es importante tener en cuenta que la convocatoria debe ser una convocatoria amplia que permita la voluntariedad de la comunidad, debe ser una convocatoria que cuide que las personas que conforman el grupo de apoyo mutuo no sean señaladas, es decir, los más débiles, los que no han podido superar, sino que sea una convocatoria que enfatice en la posibilidad de hablar de lo que sucedió en un espacio de confianza. Otra dificultad que tenemos es que grupos de apoyo mutuo, al ser una parte del componente de duelos colectivos, implica una continuidad en el tiempo. Una tercera dificultad que hemos encontrado es que de manera muy fácil, como ese dolor no ha podido ser tramitado en su totalidad, lo que sucede es que muchas veces, a pesar de que el grupo de apoyo mutuo tiene la intencionalidad de hablar del dolor, pero también de la resistencia, podemos caer fácilmente en centrarnos solamente en el dolor. Como una cuarta dificultad que nos hemos encontrado en el camino es que es difícil mantener un equilibrio entre el daño individual y el daño colectivo. Si bien este componente tiene un gran contenido colectivo, pues porque hace parte de la reparación colectiva, hay daños individuales que es importante que puedan ser expresados, pero sin olvidar también que ese impacto fue de manera colectiva, ¿sí? Entonces, lograr ese equilibrio no siempre es fácil. Una quinta dificultad que nos hemos encontrado en el camino es que las acciones enmarcadas en este componente muchas veces al facilitarlas se constituyen en un taller más.
Entonces, la dificultad radica en que se pierde el sentido simbólico y ritual que tiene este componente. Vamos a dar la vuelta el peregrino. Digámosle a Mariana, Como lo hemos visto en otros momentos, el enfoque de acción sin daño es fundamental a lo largo de toda la estrategia, pero toma especial importancia en este componente, a través de distintos elementos. Uno de ellos, como ya lo hemos visto previamente, la importancia de hacer una convocatoria que no estigmatice. Otro elemento que es muy importante de acción sin daño es no juzgar las distintas maneras de elaborar el sufrimiento que cada uno, con las herramientas que ha tenido, ha podido realizar. Un tercer elemento a tener en cuenta, que aquí toma especial relevancia también, es que todos los encuentros tengan una apertura, un desarrollo y un cierre. Cuarto elemento de acción sin daño, que también puede ser muy importante en este momento, es constantemente hemos reiterado la importancia de preguntar así por el dolor, así también por la resistencia. Constantemente preguntar por la resistencia también se constituye en un elemento de acción sin daño. Quinto elemento y último es, para los facilitadores es importante comprender que el rol que tienen los facilitadores, sea el entrelazador o sea luego los tejedores con su comunidad, es un rol de acoger el sufrimiento y ayudar a tramitarlo, más no de aconsejar, no de juzgar, ni de enseñar la manera como debemos procesar el sufrimiento. Las experiencias recogidas en el marco de la implementación del componente con organizaciones de mujeres han sido, además de que el componente como tal ha facilitado en sí la expresión y la exteriorización del dolor y del sufrimiento, esto ha generado dentro de las organizaciones de mujeres se generen además lazos de confianza entre ellas, permitiéndoles como volverse a reconocer como organización, volver a reunirse. También es importante, como otra de las experiencias, cómo algunas de las organizaciones se han apropiado del componente, haciéndole adaptaciones de acuerdo a sus creencias y a sus costumbres y generando sus propias herramientas y estrategias de afrontamiento para exteriorizar el dolor y el sufrimiento. Otro aspecto importante ha sido el tema de seguridad. De alguna manera ellas han sobrepasado este tema en la implementación en los territorios. Otra recomendación es tener en cuenta la recuperación de las emociones morales. Esas emociones están ahí, están en la vida de la comunidad, están en la vida del colectivo, pero han sido impedidas. Es fundamental reconocer la sabiduría de las comunidades, reconocer que hay formas propias de afrontar y de resistir que tienen las comunidades y que han tenido en el marco del conflicto armado, y a partir de estas fortalecer esos procesos de duelo. Otra recomendación es que en este componente no hay recetas. Si bien hay unos documentos técnicos, unas metodologías y unos lineamientos que es muy importante que lean, es más importante la conexión emocional que se genere entre los tejedores y tejedoras y la comunidad, y entre los entrelazadores y la comunidad. Este componente aporta o permite y facilita que las personas puedan poner el sufrimiento en lo público y se reconozca ese sufrimiento en el colectivo y cómo ese sufrimiento existen formas de afrontar y de resistir en el colectivo.